Estado gaseoso. Recordemos, los gases presentan diferentes propiedades que los diferencian de los demás estados de la materia. Tienen alta energía cinética y sus moléculas se encuentran muy separadas unas de otras. Además de estas propiedades, podemos mencionar una propiedad en particular que se llama expansibilidad. Un gas trata de ocupar el máximo volumen que le sea posible, independientemente de los otros gases que lo acompañan. Compresibilidad. Todo gas puede ser fácilmente comprimido a volúmenes pequeños. Difusión. Consiste en que las moléculas de un gas se trasladan a través de otro cuerpo material, debido a su alta energía cinética y alta entropía. Por último, efusión. Todo gas puede pasar a través de orificios pequeños de una membrana permeable o semipermeable. Magnitudes de los gases. Los gases presentan las siguientes variables: temperatura, presión, volumen y número de moles. La temperatura es el promedio de la energía cinética de los átomos o moléculas del gas. Recuerde que a mayor cantidad de choques en las partículas de un gas, mayor es la energía cinética. Existen dos escalas de temperaturas para un gas. Las más importantes son la escala Celsius y la escala Kelvin, aunque recordemos también está presente la escala Fahrenheit. En la fórmula de la parte inferior aparecen las equivalencias entre las diferentes escalas de temperaturas. Presión. En física se le llama presión a la relación que existe entre una fuerza y la superficie sobre la que se aplica. Dado que en el sistema internacional la unidad de fuerza es el newton y la de la superficie es el metro cuadrado, entonces la unidad resultante para la presión es el newton por metro cuadrado. Esta recibe el nombre de Pascal. Otra unidad muy utilizada para medir la presión, aunque no pertenece al sistema internacional, es el milímetro de mercurio, que representa una presión equivalente al peso de una columna de mercurio de 1 milímetro de altura. Esta unidad está relacionada con la experiencia de Torricelli, que encontró, utilizando un barómetro de mercurio, que al nivel del mar la presión atmosférica era equivalente a la ejercida por una columna de mercurio de 760 milímetros de altura. En la imagen se observa un manómetro. Sirve para determinar la presión de un gas en un contenedor. La presión del gas es igual a la altura H, que corresponde a la diferencia de niveles de mercurio, expresado en milímetros de mercurio o torr. En la sección A, la presión interna del gas es equivalente a la sustracción de la presión atmosférica con la altura de la columna de mercurio. En la sección B, la presión interna del gas es equivalente a la suma de la presión atmosférica con la altura de la columna de mercurio. Experimento de Torricelli. El experimento de Torricelli fue un curioso proyecto realizado en 1643 por el físico y matemático italiano Evangelista Torricelli. Torricelli llenó de mercurio un tubo de 1 metro de largo. Este estaba cerrado por uno de los extremos y por el otro estaba abierto. Lo invirtió sobre una cubeta llena de mercurio. De inmediato, la columna de mercurio bajó varios centímetros, permaneciendo estática a unos 76 centímetros, que es equivalente a 760 milímetros de mercurio de altura, ya que en esta influía la presión atmosférica. Como según se observa, la presión era directamente proporcional a la altura de la columna de mercurio. Se adoptó como medida de la presión el milímetro de mercurio. El volumen. El volumen es el espacio ocupado por las moléculas del gas. Recuerde que a condiciones normales de presión y temperatura, un mol de cualquier gas ocupa un volumen de 22,4 litros. Las unidades en que se mide un gas son: 1 litro es equivalente a 1000 mililitros, 1 litro es equivalente a 1 decímetro cúbico y 1 mililitro es equivalente a 1 centímetro cúbico. Cantidad de gas. La cantidad de gas está relacionada con el número total de moléculas que se encuentran ocupando un recipiente. Recuerde que a condiciones normales de presión y temperatura, un mol de cualquier gas ocupa un volumen de 22,4 litros. Las unidades en que se mide un gas es el mol.
un mol es equivalente a 6,022 por 10 a la 23 moléculas.